Volví a casa sin avisar. Encontré a mi padre conectado a soporte vital en el hospital, mientras mi madre y mis hermanos disfrutaban de unas vacaciones. Hola a todos. El taxi aminoró la marcha al girar en el vecindario, un rincón de Sacramento antiguo que parecía detenido en el tiempo. La calle de mi infancia conservaba esa serenidad melancólica, con aceras resquebrajadas, porches con mecedoras que apenas se balanceaban y jardines frontales llenos de historias ya olvidadas. Al pasar por la casa de la esquina, donde la señora Green solía regar su jardín en bata, sentí una opresión en el pecho. Ya no quedaba nada de aquel jardín, solo grava y un flamenco de plástico descolorido. Bajé la vista hacia la pequeña bolsa de regalo que llevaba en el regazo. Sus bordes estaban desgastados por el viaje. Dentro, había un sobre con dinero y una botella del perfume favorito de papá. Lo envolví yo misma una noche, después de un turno doble en Seattle, imaginando su expresión al verme aparecer por sorpresa. ¿Aquí está bien?, preguntó el conductor al detenerse frente a la casa. Sí, está bien, murmuré mientras buscaba la cartera. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. Tal vez por los años, tal vez por la ausencia de calor humano. No había luces encendidas, ni corona en la puerta, ni olor a canela ni a cerdo cocido desde la cocina. Solo aire inmóvil y un silencio que dolía. Bajé del taxi, la grava crujió bajo mis botas. Me detuve frente a los escalones que antaño acogieron conversaciones nocturnas con papá o despedidas largas antes de partir a la universidad. La luz del porche no se encendió. Toqué el timbre. Esperé. Llamé a la puerta. Nadie respondió. Consulté mi teléfono, 2 barras de señal. Llamé a mamá. Buzón de voz. Llamé a Cassian. Nada. Volví a intentar. Silencio. Mis dedos flotaban sobre el teclado. Quizás estaban dormidos, haciendo la compra, paseando. Pero algo en aquella quietud era distinto. No era ausencia. Era abandono. Retrocedí hasta la acera, intentando respirar. Al otro lado de la calle, una mujer empujaba un cochecito. Me saludó con una sonrisa al cruzar. Hola, Maya, dijo con tono curioso. ¿Cuánto tiempo? Pensé que te habías mudado a Nueva York. A Seattle, corregí suavemente, intentando recordar su nombre. Cierto, asintió. Tu madre dijo que llevabas años sin volver. Asentí, sin saber bien qué decir. Pero no están en casa, añadió mientras ajustaba su bufanda. Se marcharon hace unos días. Tu madre mencionó que iban a Bali. Pensé que había sido con ellos. Parpadeé. ¿Mali? Sí. Dijo que era un gran viaje familiar por Navidad. Que necesitaban un descanso. Luego inclinó la cabeza. Espera, ¿no lo sabías? El estómago se me encogió, pero logré mantener una sonrisa tensa. Parece que no. Su rostro mostró cierta incomodidad. También quería comentarte, espero que no sea grave, pero tu padre está en el hospital. La ambulancia vino hace como 2 semanas. Pensé que te habías enterado. Tragué saliva. ¿En qué hospital? Frunció el ceño. En el County General, creo. Se desplomó en el jardín. Los paramédicos dijeron que fue por el corazón. Supuse que alguien te lo había contado. Gracias, murmuré. Ella asintió con una media sonrisa, empujó el cochecito y se alejó. Me quedé unos momentos más bajo la brisa invernal que se colaba por el cuello de mi abrigo, aunque el frío más profundo ya se había instalado dentro de mí. Sin decir palabra, regresé al taxi y abrí la puerta. ¿Al aeropuerto?, preguntó el conductor. No. Lléveme al County General. Asintió. El taxi se alejó del bordillo. Miré hacia atrás, solo una vez. A la casa con cortinas corridas y ventanas oscuras. Al porche vacío. A la puerta que no se abrió. Se habían marchado a Bali. Prepararon sus maletas, tomaron un avión, abandonaron el país y lo dejaron solo, enfermo, invisible. Pensé en todas las transferencias que había hecho durante años. Miles de euros. Alquiler, facturas, matrículas, emergencias que siempre requerían una llamada urgente. Pero nadie me avisó cuando papá cayó. Nadie me dijo que luchaba por respirar. Me habían convertido en un número de cuenta, en un cajero automático con nombre. En el silencio del taxi, algo dentro de mí se quebró. No de forma estruendosa, sino definitiva. El conductor giró hacia la vía principal.
Las farolas proyectaban sombras alargadas sobre mi regazo. Lo dejaron, susurré, para nadie, quizás para mí misma. Y esta vez, no me quedaría callada. Durante el trayecto al hospital no dije ni una palabra. La calefacción sonaba baja, pero yo no sentía calor. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo, sujetando la misma bolsa de regalo que llevé desde Seattle. Ahora inútil, absurda, como una broma de la que no era parte. Fuera, Sacramento seguía su rutina navideña, escaparates iluminados, pasos apresurados, y un cielo que se oscurecía antes de la noche. Observaba todo como si perteneciera a la vida de otra persona. Al llegar al Cantillano, agradecí al conductor sin mirarlo, bajé y entré. Lo primero que me golpeó fueron las luces fluorescentes, frías, estériles, implacables. El aire olía a amoníaco y ansiedad reciclada. Personas estaban desplomadas en las sillas, algunas personas sostenían pañuelos, otras solo el silencio. Era el tipo de lugar donde el tiempo no avanzaba, simplemente existía. Me acerqué a la recepción, con los dedos apretando la correa de mi bolso. Una enfermera de cabello corto y sonrisa cansada alzó la mirada. Hola, estoy buscando a mi padre. George Ramos. Me dijeron que lo trajeron hace 2 semanas. Tecleó rápidamente, sus ojos recorriendo la pantalla. Luego frunció el ceño. Está en cuidados intensivos, 6º piso, hizo una pausa. ¿Es usted familia? Soy su hija. Apretó los labios. Nadie ha venido. Ni una sola vez. Me alegra que esté aquí. Me entregó un pase de visitante, me indicó el camino y activó el acceso. Los ascensores siempre parecen más lentos en los hospitales. Observé cómo se iluminaban los números uno por uno, apretando el pase en mi mano como si pudiera anclarme. Cuando finalmente se abrieron las puertas, entré en un pasillo enfriado por demasiado aire acondicionado y muy poca calidez humana. Habitación 623. El pasillo se sentía más largo de lo que debería. Cada paso pesaba como si caminara hacia algo para lo que no estaba preparada. Cuando empujé la puerta, no lo reconocí al principio. El hombre en la cama tenía las mejillas hundidas, la piel pálida, tubos en los brazos, un ventilador que le proporcionaba respiración con un ritmo constante. Su boca colgaba ligeramente abierta, una cinta pálida sujetaba su muñeca al lateral de la cama. Las máquinas emitían pitidos a intervalos regulares, como si fueran la única prueba de que aún estaba aquí. No me moví de inmediato. Simplemente me quedé allí. Ese era mi padre. Siempre había tenido una presencia firme, callado pero seguro, el tipo de hombre que no decía mucho pero te hacía sentir protegida solo con estar cerca. Y ahora parecía un fantasma, alguien que habían olvidado llevarse. Di pasos lentos hacia él, arrastré la silla junto a la cama y me senté. Las rodillas casi no me respondían. Papá, susurré. Nada. Solo el sonido del aire empujado dentro y fuera de sus pulmones por una máquina que no sabía ni le importaba si yo estaba allí. Extendí la mano, dudé, luego la posé suavemente sobre la suya. Su piel estaba seca, fría, frágil. Soy yo, dije, apenas audible. Estoy aquí. Aún nada. Las lágrimas no llegaron como un torrente, sino como una filtración lenta y obstinada. No sollozaba, no temblaba. Solo las dejé caer, una a una, silenciosas como el hombre frente a mí. Me quedé allí quizás media hora, quizás más. El tiempo ya no importaba. Entonces la enfermera de la recepción entró con cautela. No quería interrumpir, dijo en voz baja, pero pensé que debería saberlo. La miré. Cuando lo trajeron, estaba inconsciente. No teníamos ningún contacto de emergencia registrado, solo un número. Lo llamamos varias veces, pero nadie vino. Tragué saliva. ¿Recuerda el número? Asintió. Estaba registrado como cónyuge. Suponíamos que era su esposa. Vera. Por supuesto. Mi madre lo sabía. Y no hizo nada. ¿Cuánto tiempo ha estado así? Ayer se cumplieron 2 semanas. Un vecino llamó al 911. Dijo que se desplomó afuera, tratando de llevar las bolsas del supermercado. Mi padre colapsó tratando de cargar la compra. ¿Ha dicho algo? No desde que llegó. Sufrió un accidente cerebrovascular leve. Combinado con su edad y la hipertensión no tratada, está estable, pero su estado es delicado. Si usted no hubiera venido. No terminó la frase. No hacía falta. Asentí y le di las gracias.
Me lanzó una mirada compasiva antes de salir, dejando la puerta entreabierta. Volví a mirar a mi padre, aún sosteniendo su mano. Así que ellos lo sabían. Durante 2 semanas. Mi madre, mi hermano. Ellos estaban bien, vivos, reservando billetes de avión, bebiendo cócteles con sombrillitas, publicando fotos soleadas de desayunos frente al mar. Y lo dejaron aquí, solo, conectado a una máquina. Metí la mano en el bolso y saqué el sobre con dinero. Los regalos estaban envueltos en papel rojo. Los coloqué en el alféizar de la ventana, de pronto sin saber qué más hacer. No necesitaba regalos. Necesitaba gente. Necesitaba que alguien se sentara aquí cada día y le dijera que no estaba olvidado. Revisé mi teléfono. Ninguna llamada perdida. Ningún mensaje. Nadie había notado que estaba en la ciudad. Ningún familiar había intentado contactarme. Probablemente seguían en Bali, sorbiendo de cocos huecos y hablando de cuánto hacen por esta familia. La garganta se me cerró, no de tristeza, sino de claridad. Ellos habían hecho su elección. Y ahora yo estaba haciendo la mía. La tarde dio paso a la noche. Cambiaron los turnos de enfermería, las luces se atenuaron. El zumbido suave de las máquinas mantenía su ritmo. No me moví. Me quedé a su lado, observando el subir y bajar de su pecho. No porque creyera que despertaría esa noche, sino porque sabía que no debía estar solo ni un minuto más. Cerca de la medianoche, me incliné, aparté un mechón de cabello de su frente y susurré. No vas a volver a estar solo, papá. Te lo prometo. Cuando salió el sol, no había dormido. Me dolía la espalda por la silla rígida del hospital y los ojos ardían de tanto mantenerlos abiertos. Pero no me importaba. No me iba a ir. Aún no. Le había hecho una promesa. Y si algo me quedaba, era eso, cumplir lo que prometía. La enfermera entró poco después de las 6. Revisó los monitores en silencio, anotó algo en una hoja. Me dedicó una sonrisa suave, de esas que dicen más que cualquier palabra. Regresaré con su medicación, susurró antes de salir. Fui al pequeño baño del pasillo. Me arrojé agua fría en la cara, dejándola resbalar por el cuello. Mi reflejo en el espejo me sobresaltó. Tenía los ojos hinchados, la piel apagada. Parecía otra persona. O quizá, por fin, me parecía a la versión de mí misma que siempre había existido bajo la superficie, detrás de las transferencias y las llamadas amables. De vuelta en la habitación, las máquinas seguían su ritmo. Mi padre no se había movido, ni un milímetro. Su pecho subía y bajaba como el tic-tac de un reloj, marcando una cuenta atrás que nadie se atrevía a nombrar. Saqué el ordenador portátil, lo coloqué sobre la bandeja frente a mí y me quedé mirando la pantalla unos segundos. Dudé. Luego abrí la aplicación de videollamadas y pulsé en llamar bajo el nombre de mamá. Sonó 2 veces antes de conectarse. El fondo apareció antes que su rostro, cielo azul, palmeras, una piscina reluciente. Y luego, allí estaba ella, en colores brillantes, con las gafas de sol sobre la frente, los hombros dorados por el sol, una bebida en la mano. Se oía música lejana de fondo. Aquí aún era media mañana, pero donde ella estaba, parecía atardecer. Oh, Maya, dijo mientras ajustaba sus gafas. ¿Está todo bien? La miré durante un momento. No podía hablar. ¿Lo sabías? Pregunté en voz baja. Ella ladeó la cabeza, confundida. ¿Saber qué? Que papá está en el hospital, conectado a soporte vital. Parpadeó. No quiso venir con nosotros. Ya sabes cómo es. Siempre haciendo que todo parezca más dramático de lo que realmente es. Se desmayó fuera, solo. Un vecino tuvo que llamar al 911. Se encogió de hombros. Todos necesitábamos un descanso, Maya. No tienes ni idea del estrés que he soportado. Mantener todo en orden, lidiar con tu hermano, asegurarme de que las facturas se paguen. He sido yo quien ha estado pagando las facturas. La línea quedó en silencio. Mamá. Podría morir. Y tú estás junto a una piscina. No pensé que fuera tan grave, dijo, bebiendo de su vaso. Tu padre siempre ha tenido debilidad por el drama. Colgué la llamada antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. La rabia no llegó de golpe. Fue aumentando poco a poco, como el agua que comienza a hervir. Me quedé sentada, sin moverme, durante varios minutos, intentando controlar mi respiración,
pero el peso en el pecho se hacía más insoportable con cada latido. Tomé el teléfono y le escribí a Cassian. Papá está en la UCI. Lleva 2 semanas aquí. No respira por sí solo. No hubo respuesta. Esperé 5 minutos. Luego llamé. Contestó al cuarto tono. Maya, ¿qué pasa? ¿Sabías que papá estaba en el hospital? Hubo una pausa. Sí, mamá me lo dijo. Dijo que no quiso venir. Está conectado a una máquina de soporte vital. Vale, ¿y? Repetí, incrédula. Cassian, podría morir. Estás exagerando. Estamos de escapada. Relájate. No me di cuenta de que me había puesto de pie hasta que sentí la sangre subiendo al rostro. Las manos me temblaban, la voz a punto de desbordarse. Siempre tan emocional, dijo. Su tono fue como una bofetada. ¿Puedes encargarte tú, por favor? Colgué. Caminé. Necesitaba aire. Las paredes de la UCI parecían cerrarse sobre mí. Crucé el pasillo, pasé por la recepción y salí hacia la pequeña cafetería en el jardín sur del hospital. Hacía frío, pero no me importaba. Pedí un café solo y me senté en el extremo más alejado del patio, donde nadie me molestara. Saqué el teléfono y abrí la cuenta bancaria familiar compartida. El saldo me hizo apretar la mandíbula. Decenas de miles desaparecidos, billetes de avión, tarifas de resort, compras. Todo en las últimas 3 semanas. Estaban viviendo su mejor vida a costa mía. Yo había cubierto todos los gastos durante años, medicamentos de papá, servicios, el préstamo del coche de Cassian, incluso el anticipo para reformar la cocina de mamá. Cada vez que pedían, yo daba sin dudar. Porque así es la familia, pensaba. Porque creí que el amor se medía en sacrificios. Pero esto no era sacrificio. Era traición. Sabían que papá estaba enfermo. Y aún así se fueron. Usaron el dinero que envié para sus medicamentos para beber cócteles bajo cielos exóticos. Los dedos me temblaban mientras pasaban sobre la pantalla. Un pequeño botón, congelar cuenta. Nadie podría retirar ni un céntimo más. Lo pulsé. La confirmación fue inmediata. La cuenta estaba bloqueada. Exhalé, lenta y controladamente. Sin pensar, susurré. A ver qué tal sabe el paraíso sin mi nómina. No esperaba que ocurriera tan rápido. 48 minutos, exactamente. Eso fue lo que tardó, desde que congelé la cuenta. 48 minutos de silencio, y luego el teléfono empezó a vibrar. 4 llamadas perdidas de mamá. 6 de Cassian. 2 de un número internacional que no reconocía. Probablemente el gerente del resort. O tal vez algún conserje acostumbrado a besar los pies de clientes con ínfulas. Los mensajes de voz eran urgentes, casi histéricos. Maya, algo va mal. Mi tarjeta no funciona. Necesito que llames al banco. ¿Por qué haces esto? Estamos atrapados aquí. Cassian ha tenido que poner el hotel a su nombre. Llámame de vuelta. No devolví las llamadas. No escuché el resto. Solo observaba la pantalla iluminarse como una señal de advertencia, un faro parpadeante de su derrumbe. Era la primera vez en años que tenía algo de poder sobre ellos. Y no pensaba cederlo. Volví al hospital, caminando con pasos firmes y lentos. Las puertas automáticas se abrieron con un siseo, dejando entrar una brisa leve desde el patio. Dentro, el aire era fresco y seco, demasiado tranquilo para el caos que mi teléfono mostraba. Encontré asiento junto a la ventana, dejé el bolso a mi lado y abrí el portátil. Accedí a la cuenta compartida y repasé el historial de transacciones. La lista parecía interminable: vuelos a Bali, 3 billetes, paquetes de spa a nombre de Cassian, cenas en restaurantes de 5 estrellas, compras de lujo. Un cargo extraño de una joyería en San Francisco. Otro de una tienda de electrónica que jamás había oído mencionar. Todo del fondo familiar. Ese fondo que yo reponía mes tras mes. Porque siempre había un motivo: que papá necesitaba medicamentos, que Diana debía pagar matrícula, que la factura de la luz estaba por las nubes. ¿Podrías enviar un poco más este mes, cariño?, decía mamá. Solo hasta que las cosas se calmen. Pero nunca se calmaron. Yo era quien las calmaba. Miré la pantalla con la mandíbula apretada. Ese dinero no era de la familia. Era mío. Mis horas extras.
mis vacaciones canceladas. Mis cenas de ramen y sándwiches de mantequilla de cacahuete mientras ahorraba, para que ellos no tuvieran que preocuparse. Y mientras yo me sentaba bajo luces fluorescentes junto a una máquina que respiraba por mi padre, ellos bebían margaritas con sombrillas. Cerré el portátil y exhalé. Ningún sonido salió, solo la presión que se disipaba lentamente. De vuelta en la UCI, caminé más despacio que antes. Mi cuerpo ya se había adaptado al peso de saber. Saber que me habían mentido. Saber que eligieron playas y bufés en lugar de visitas al hospital. Llegué junto a la cama de mi padre, acerqué de nuevo la silla y me senté. Sus ojos seguían cerrados, las mismas máquinas zumbaban, respiraban, pitaban. Apoyé mi mano sobre su muñeca, apenas rozándola. Me quedé quieta. Están perdiendo la cabeza, susurré. Él no se movió, pero me imaginé una leve mueca en su rostro, apenas un atisbo de sonrisa detrás del tubo de respiración. La misma sonrisa que solía mostrar cuando una broma se iba demasiado lejos y solo él la encontraba graciosa. Extendí la mano hacia el bolso de cuero que había notado el día anterior bajo la mesita lateral. Estaba desgastado, con grietas en los bordes y una cremallera de latón que se atascaba a la mitad. Había algo en el que me había llamado la atención. Lo coloqué en mi regazo y lo abrí con cuidado. Dentro había papeles, registros médicos, recibos, notas antiguas en la caligrafía ordenada y curvada de mi padre. Un manojo de sobres amarillentos, atados con una banda elástica, y un cuaderno con tapa de cuero suavizada por el uso. Lo abrí cerca del final y hojeé páginas llenas de pensamientos diarios, algunos legibles, otros tachados o garabateados. Su bolígrafo había presionado con fuerza contra el papel, las palabras grabadas con una frustración silenciosa. Cerca de las últimas páginas lo encontré, una única entrada, breve, clara. Si Maya viene, no se lo digas. Que lo vea con sus propios ojos. El resto de la página había sido arrancado con cuidado, de forma intencionada. Me quedé allí sentada, con el diario en el regazo, la mano aún entrelazada con la de mi padre, y fijé la vista en esa sola frase. Él lo sabía. Sabía que me ocultarían la verdad. Sabía que vendría de todos modos. Aquella frase no parecía una nota, sino un reto, un desafío para ver más allá de la versión de familia que me habían vendido y alcanzar la que había echado raíces a mis espaldas. Una enfermera pasó frente a la puerta y echó un vistazo al interior. Me vio sentada con el diario en las manos y asintió con cortesía. Cerré el cuaderno y lo guardé con cuidado de nuevo en el bolso. Papá, susurré con la garganta cerrándose, sabías que me lo esconderían. Pero también sabías que vendría. Permanecí allí mucho tiempo después de haber cerrado el diario. La luz del día ya se había desvanecido y el resplandor artificial del pasillo proyectaba un brillo amarillento sobre el suelo pulido del hospital. Desde donde me encontraba, podía oír el llanto lejano de un niño en algún punto del corredor, y el pitido de otra máquina, quizás en otra habitación, donde alguien más deseaba no pasar la noche solo. El zumbido de mi teléfono me devolvió al presente. Volvió a iluminarse, Cassian, luego mamá, después un número desconocido. La pantalla parecía un panel de pánico en una puerta de embarque del aeropuerto. Cada llamada era una puerta que se cerraba. No respondí ninguna. En su lugar, salí del ala de cuidados intensivos y me dirigí a la sala de espera familiar, una habitación con sofás marrones y café rancio donde las malas noticias solían esperar, educadas, detrás del telón. Me senté en una esquina, conecté el móvil al enchufe y abrí la aplicación bancaria. El bloqueo se había realizado. Todas las tarjetas vinculadas estaban ahora inactivas. El estado de la cuenta decía bloqueada. Acceso solo del titular. Llamé al banco para confirmar. El agente verificó todo tras algunas preguntas de seguridad. ¿Desea habilitar el acceso nuevamente para los demás titulares?, preguntó. No. Solo yo. Entendido. Solo usted podrá reactivarla. Colgué y dejé el móvil sobre mi regazo, con la pantalla hacia arriba. Vibró de nuevo antes de que pudiera soltarlo. Un mensaje de voz de mamá. Lo reproduje, en parte por curiosidad, en parte porque ya sabía exactamente cómo sonaría. Maya, ¿qué estás haciendo? Eres una mocosa ingrata. Yo te di la vida y así me lo pagas. Tu padre estaría avergonzado. Te crié mejor que esto. Arréglalo ya. Lo escuché una y otra vez. Cada reproducción dolía más por el tono que por las palabras. No había duelo en su voz. Ni preocupación. Ni remordimiento. Solo indignación.
como si me atreviera a destruir la imagen que tanto se había esforzado en construir, la de una familia perfecta, funcional. Una donde ella reinaba como la sufrida matriarca, Cassian como el primogénito leal, y yo, la billetera que no sabía estarse callada. Sentí el calor subir por mi columna. Tenía las manos frías, pero por dentro, algo hervía. Ese mensaje de voz no era un grito de ayuda. Era un arma. Y esta vez, no iba a dejar que me alcanzara. Recogí mis cosas y caminé lentamente de regreso a la habitación de papá. Las enfermeras hacían sus rondas nocturnas, bajando luces, revisando registros. El mundo estaba más tranquilo ahora, el edificio zumbando de cansancio. Dentro de la habitación, él seguía respirando. La máquina aún hacía su trabajo, ese ritmo artificial constante que ahora sonaba como un metrónomo ensayando el duelo. Me coloqué a su lado y tomé su mano una vez más. Estaba seca, áspera, igual que siempre después de un día trabajando afuera. Papá, dije suavemente, han convertido todo esto en una representación. Unas vacaciones compradas con mentiras. Pero yo ya no voy a seguir fingiendo. Abrí el bolso y saqué el portátil. El tono de arranque sonó demasiado fuerte en la habitación silenciosa. Hice una mueca, pero nadie se movió. Abrí mi correo electrónico y encontré el contacto de su abogado, el señor Raymond. Un hombre mayor al que recordaba haber visto una vez en una reunión familiar. Tenía ese tipo de rostro que parecía haber escuchado demasiadas verdades y aprendido a guardarlas todas. El asunto del correo era simple, urgente, George Ramos. En el cuerpo del mensaje, relaté exactamente lo que había sucedido. Describí la condición de papá, su estado actual, la situación financiera, la ausencia de su familiar directo legal. Y pedí dos cosas: confirmación de cualquier documento que él pudiera haber firmado, y orientación sobre cómo proteger lo que quedaba de su dignidad. Antes de enviarlo, releí las últimas líneas: lo usaron. Y ahora quieren usarme a mí. No voy a permitirlo. No otra vez. Pulsé enviar y me recosté en la silla. La máquina a mi lado seguía pitando con su ritmo constante. Mi teléfono volvió a vibrar, pero no lo miré. En su lugar, susurré: mitad para papá, mitad para las paredes, mitad para esa parte de mí que por fin se había puesto en pie tras todos estos años. ¿Quieres pelear conmigo usando la culpa, mamá? Entonces prepárate, porque la culpa no detendrá lo que viene. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. No había dormido de verdad, solo flotado entre momentos superficiales de descanso, sentada erguida junto a la cama de hospital de mi padre. El puesto de enfermería en el pasillo había mantenido las luces atenuadas durante la noche, y ahora volvía a la vida con el murmullo de carpetas y tazas de café. Mi móvil, en modo silencio junto a mí, se iluminó con una notificación. Un nuevo correo electrónico. El remitente, Raymond Law Offices. Lo abrí de inmediato, con el corazón golpeando con fuerza contra mis costillas. Maya, tu padre dejó una directiva en nuestra oficina hace 2 meses. Nos instruyó específicamente a no actuar hasta que fuésemos contactados desde tu número. Si estás disponible hoy, nos gustaría programar una videollamada segura para revisar el contenido. Respondí sin dudar: sí, estaba disponible. Cancelaría todo el día si era necesario. 2 horas después, estaba sentada en una sala de conferencias del hospital, calurosa y con las persianas a medio cerrar, dejando pasar tiras de luz invernal que cortaban la pared como cuchillas inclinadas. Tenía el portátil abierto frente a mí, el bolso con el diario de papá al lado y un café negro enfriándose junto a mi codo. Cuando el rostro del señor Raymond apareció en la pantalla, sentí una mezcla extraña de ansiedad y alivio. Se veía más envejecido de lo que recordaba, con ojos profundos y esa calma que solo viene de haber visto a demasiadas familias desmoronarse por cosas que nunca creyeron que provocarían conflicto. Maya, dijo con un leve gesto de cabeza: primero quiero decirte que lamento que estés pasando por esto, y que tu padre no pueda hablar por sí mismo ahora mismo. Pero, de alguna forma, sí habló. Y se aseguró de que sus deseos quedaran por escrito. Hizo clic en algo fuera de pantalla, y un PDF se abrió en mi portátil. Deslicé hacia abajo lentamente. Era una enmienda notariada a su testamento, fechada hacía poco más de 8 semanas. Maya recibirá plena autoridad sobre todas las decisiones médicas y financieras en caso de que quede incapacitado. Vera y Cassian serán removidos de todos los poderes notariales, ejecutorías y administración del patrimonio. Tomó esta decisión con claridad y sin coacción. Fue como si alguien me hubiese colocado una mano cálida y firme en la espalda. No por el poder que me otorgaba, sino porque él lo había previsto. Lo había sabido, lo había planificado,
y me había elegido a mí. Un nudo se formó en mi garganta, no de tristeza esta vez, ni siquiera de rabia, sino esa forma extraña de reconocimiento que se instala en el pecho cuando alguien, finalmente, te dice que te ve. No a la versión que finges ser por ellos, sino a quien siempre has sido en realidad. No sabía que había hecho esto, dije. Raymond asintió. No quería que nadie lo supiera. Temía que intentaran impugnarlo o manipularte antes de que pudieras verlo con tus propios ojos. Me limpié la mejilla, de pronto consciente de que estaba llorando. Pasamos los siguientes 30 minutos revisando los siguientes pasos. Una orden de emergencia para congelar todas las actividades financieras relacionadas con el patrimonio, una petición de tutela temporal, lo más intimidante de todo, una audiencia judicial. Raymond me dijo que podía asistir virtualmente, pero rechacé. Estaré allí en persona, le dije. Necesitan mirarme a los ojos. Esa tarde volví a la habitación de mi padre. Las enfermeras acababan de revisar sus signos vitales. Una de ellas me hizo una señal de aprobación antes de salir en silencio. Me senté de nuevo a su lado, abrí el chat grupal con mi madre y mi hermano, y escribí una sola frase: esto se resolverá como corresponde, en los tribunales. Sin saludos, sin explicaciones, sin disculpas. Solo verdad. No esperé respuesta. Cerré la aplicación, apagué el teléfono y me recosté en la silla. Papá se veía tan tranquilo. Las máquinas zumbaban con constancia, su pecho subía y bajaba como la marea. Y esta vez, por primera vez, no me sentía impotente al mirarlo. Me sentía como si, por fin, estuviera al timón. Esa misma noche contraté a una enfermera privada para asistir durante el turno nocturno. Se llamaba Lisa, una mujer de voz suave, en sus 40, que trataba la condición de mi padre con una dignidad silenciosa que no había visto desde que todo esto comenzó. Le di instrucciones completas, le mostré cómo funcionaban los monitores y dónde se guardaba el diario. Él mantiene esto cerca, le dije al entregárselo. Si se despierta, aunque sea un segundo, asegúrate de que lo tenga al alcance. Ella asintió antes de salir de la habitación. Devolví el diario a la mesita de noche, posé mi mano suavemente sobre el brazo de mi padre y susurré: esta vez te escucharán, a través de mí. Nunca había pisado una sala de audiencias, al menos no así. No con mi nombre en el expediente. No con mis propios familiares sentados al otro lado como si fuésemos extraños, enfrentados en lados opuestos de una guerra. 2 días después de que el abogado presentara la petición de emergencia, me encontré frente al Tribunal de Familia de Sacramento, vestida con los pantalones negros más sobrios que tenía y una chaqueta sencilla que no usaba desde el funeral de una amiga hacía 3 años. Ahora no era adorno, era armadura. Crucé sola las pesadas puertas dobles. Vera y Cassian ya estaban sentados dentro, uno al lado del otro en la mesa del demandante. Vera parecía haber envejecido 10 años desde nuestra última llamada. Su maquillaje era impecable. Pero sus manos se movían nerviosamente sobre su regazo. Cassian se mordía el interior de la mejilla, un hábito que adquirió en la universidad cuando se ponía nervioso antes de los exámenes. No estaban acostumbrados a estar a la defensiva. Su abogado, un hombre con un traje gris costoso y un corte de cabello tan perfecto que inspiraba desconfianza, me lanzó una mirada rápida antes de desviar la vista. Me senté frente a ellos y no volví a mirar en su dirección. El alguacil llamó al orden. Presidía la jueza Eleanor Klein, una mujer de unos 60 años, de mirada aguda y la postura de alguien que no tolera tonterías. Bien, hoy necesitaba a alguien así. Al iniciarse la audiencia, el señor Raymond comenzó exponiendo los hechos, el estado de mi padre, la cronología de su hospitalización, la ausencia de visitas familiares. Luego vinieron los datos financieros, registros detallados de retiros, cargos no autorizados y el desglose de quien tenía acceso a la cuenta compartida. Permanecí inmóvil, con las manos entrelazadas en el regazo, la vista fija únicamente en la jueza. Después fue el turno de Cassian. Se puso de pie, abotonó su chaqueta como si estuviera en una presentación empresarial y comenzó la actuación de su vida. Su señoría, empezó con voz suave, mi hermana siempre ha sido intensa. Ha tenido problemas emocionales en el pasado. Nosotros la hemos apoyado incluso cuando ha reaccionado de forma agresiva. El señor Raymond se levantó de inmediato. Objeción, irrelevante, incendiario y sin fundamento. La jueza levantó la mano. Señor Ramos, dijo mirando directamente a Cassian, se limitará a los hechos y lo hará con respeto. Cassian se sentó, con la mandíbula tensa. Raymond entregó a la jueza una copia impresa del correo que Cassian había enviado el día anterior a la familia extendida. En él,
Me acusaba de manipular la condición de papá para apoderarme de la herencia familiar, y me calificaba de inestable y emocionalmente peligrosa. La jueza Klein leyó el correo en silencio, entornó los ojos, y luego lo dejó a un lado sin decir palabra. Señora Ramos, dijo, girando hacia Vera, ¿tiene algo que decir? Vera se levantó, la voz ya cargada de una indignación ensayada. Yo crié a esa niña. La llevé en mi vientre 9 meses. Pagué sus frenos dentales, sus clases de ballet. Señora Ramos, la interrumpió la jueza, no estamos aquí para hablar de ballet. Su nombre aparece en los registros financieros vinculados a decenas de miles de dólares retirados de una cuenta destinada al cuidado de su esposo. Vera abrió la boca. Luego la cerró. Afuera del juzgado, el mundo no se detenía. Para la hora del receso del almuerzo, una periodista local ya se había enterado de la audiencia. La vi cerca de las escaleras, tomando fotos de Cassian discutiendo con Vera en los escalones frontales. Él gesticulaba con fuerza. Ella se apartaba, sujetando el bolso como si fuera a morderla. Esa noche, alguien me envió el enlace, una foto de ellos en pleno conflicto, ambos visiblemente alterados. El titular decía, pelea familiar, hermanos acusados de robar la herencia de su padre mientras vacacionaban. Luego apareció una publicación anónima en Reddit, hijos ricos dejaron morir a su padre mientras volaban en primera clase a Bali. La hija les corta el acceso a las tarjetas. Se volvió viral antes de la cena. De vuelta en la sala, el ambiente había cambiado. La jueza revisó los documentos finales, la enmienda notariada del testamento de mi padre, los registros financieros y la confirmación de su estado actual. Me miró. Señorita Ramos, dijo, con base en la evidencia presentada y la ausencia de oposición médica o legal, le concedo a usted la tutela total sobre los asuntos médicos y financieros de su padre. No pestañeé. Vera y Cassian Ramos, continuó, tienen prohibido acceder a cualquier activo o tomar decisiones relacionadas con el señor George Ramos sin la aprobación previa de este tribunal. ¿Lo han entendido? Cassian miraba al suelo. Vera cruzó los brazos y fijó la vista al frente. No sonreí. No me regodeé. Solo asentí y me puse de pie, recogiendo mis cosas. Afuera, el aire frío me golpeó el rostro. El aparcamiento del tribunal estaba medio vacío. Llegué hasta mi coche, abrí la puerta y me detuve al sentir que mi teléfono vibraba de nuevo. Llamada entrante, Vera. Dejé que sonara. El teléfono repicó hasta detenerse. Me quedé de pie junto al coche, con las llaves en la mano, observando cómo la pantalla se apagaba. No necesitaba oír lo que Vera tuviera que decir. Ya no quedaba nada por explicar, justificar o torcer en forma de culpa. Esa parte de nuestra relación, esa versión en la que yo les debía ternura después de la traición, se había cortado de raíz. Como cristal. 2 semanas después, me encontré de pie frente a una sala alquilada, escondida detrás del jardín de veteranos del barrio. No era grandiosa ni excesivamente formal. No había cuerdas de terciopelo ni podios dorados. Solo un espacio sencillo, rodeado de robles antiguos y césped invernal dormido, con vistas al mismo horizonte de Sacramento que mi padre contemplaba cada vez que salía a caminar por la tarde. La sala interior era tranquila, apacible. Una única mesa de madera al frente mostraba una foto de mi padre con el uniforme de gala del ejército, tomada antes de que yo naciera. Junto a ella, estaba enmarcada la declaración de misión de la nueva fundación que había creado, el Fondo Dignidad George Ramos. Una organización sin fines de lucro en su nombre, construida con lo que quedaba del patrimonio congelado, destinada a apoyar a pacientes ancianos abandonados en hospitales, aquellos cuyas familias habían desaparecido o simplemente nunca se preocuparon. No necesitaba una gran junta directiva ni aplausos públicos. Solo necesitaba que existiera algo con su nombre, algo que ninguno de ellos pudiera borrar. Yo misma presenté los documentos. Trabajé con un abogado para hacerlo legítimo. Publicamos el anuncio en línea 3 días antes. La respuesta fue abrumadora. Personas compartieron sus historias. Enfermeras ofrecieron su ayuda como voluntarias. Llegaron donaciones de desconocidos que no conocían a mi padre, pero sí conocían la soledad de ser olvidados. En la pequeña ceremonia conmemorativa, solo se ocuparon 7 sillas, 2 enfermeras que lo cuidaron en la UCI, el señor Raymond, el vecino que llamó al 911 aquella noche y un antiguo compañero del ejército de mi padre, de hace 30 años. Encontró la publicación en línea y condujo 3 horas para estar presente. Ningún miembro de mi familia fue invitado. Aún así, vinieron. Los vi desde dentro, justo antes de levantarme para hablar.
Vera vestía un traje beige demasiado delgado para el viento. Cassian llevaba un abrigo azul marino, el cabello peinado hacia atrás como si estuviera a punto de entrar a una reunión de negocios. Al principio intentaron entrar con naturalidad, como si esto fuese otro evento público donde sus nombres en la lista de invitados se dieran por sentados, por obvios. Pero seguridad los detuvo. Lo siento, no están en la lista, dijo el agente con firmeza educada. Somos su familia, soltó Vera con brusquedad. Es nuestro derecho. No, señora. Es un acto privado, solo para invitados. Cassian intentó discutir, pero la puerta ya se estaba cerrando. No los miré cuando tomé el micrófono. No lo necesitaba. Las personas que importaban ya estaban sentadas. Él nunca pidió mucho, comencé con voz firme y clara. Era el tipo de hombre que encontraba paz en las rutinas simples, café negro al amanecer, paseos por la tarde, crucigramas los domingos, y presencia. Eso era lo que valoraba. No regalos, no extravagancias. Solo presencia y dignidad. Hice una pausa. El peso de esa palabra, dignidad, se asentó en la sala como una luz cálida. Hoy no se trata de tragedia. Se trata de recuperar algo que nunca debió haberse perdido, el derecho a ser visto, escuchado, recordado. Cuando bajé del podio, nadie aplaudió. No hacía falta. Caminé hacia el fondo de la sala, donde colgaba su vieja chaqueta en un perchero cerca de la salida. Era la misma que usaba en las mañanas frías, con la tela desgastada en los codos y un bolsillo cosido con un hilo ligeramente diferente. Saqué del bolso un trozo de papel doblado, una nota que había escrito 2 noches antes, después de leer las últimas páginas de su diario una vez más. La deslicé dentro del bolsillo interior de la chaqueta y acaricié la costura para cerrarla. Tenías razón. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Pero ahora lo veo todo. Cuando terminó la ceremonia, me quedé un rato más. Observé a los demás dispersarse, acepté algunos agradecimientos en voz baja, un par de gestos respetuosos con la cabeza. Finalmente, salí al exterior, al atardecer que ya se desvanecía. El viento se había intensificado. Caminé lentamente hacia mi coche, lo abrí con un clic, y me detuve un momento dejando que el silencio se asentara. Mi teléfono vibró en el bolsillo del abrigo. Cassian. No abrí el mensaje de inmediato. Me senté en el coche, encendí el motor, pero no salí. Entonces lo leí. Hemos perdido todo, ¿estás feliz ahora? Me quedé mirando la pantalla durante un largo momento. Escribí algo, luego pausé. Lo borré. Y después escribí de nuevo. Nunca fuiste mío para perderte. El apartamento estaba más tranquilo ahora. Incluso los sonidos que antes me acompañaban, el tráfico en Pine Street, el taconeo de mi vecina en el pasillo, se sentían más lejanos. No era silencio lo que llenaba el espacio. Era distancia. Una especie de desapego en paz, que no pedía ser interrumpido. Junto a la puerta principal colgaba la chaqueta de mi padre. La había traído de Sacramento tras la ceremonia. No la lavé, no la doblé ni la guardé. Solo la colgué tal como estaba, aún conservando el leve aroma de su loción para después de afeitarse y el frío de aquella última mañana bajo el roble. Cada vez que salía a hacer la compra o volvía de una caminata, la pasaba de largo. Nunca la tocaba, pero tampoco la ignoraba. No era un monumento. Era una presencia. La vida había adoptado otro ritmo. Ahora trabajaba en remoto, haciendo consultorías por las mañanas y gestionando la fundación por las tardes. El Fondo Dignidad George Ramos ya había ayudado a 8 pacientes en su primer mes, ropa de abrigo, gafas de lectura, incluso asistencia al final de la vida para un veterano cuya familia jamás devolvió una sola llamada. Me daba propósito, pero no evasión. Aprendí que el duelo no se vuelve más silencioso. Solo construyes una vida a su alrededor con muros más gruesos. Ese martes por la mañana, tras actualizar las hojas de cálculo de subvenciones y atender la llamada de un donante, me tomé un descanso para revisar una semana de correspondencia. En su mayoría, era publicidad. Una factura de servicios. Un boletín del refugio local. Y un sobre sin remitente, escrito con una caligrafía que reconocí de inmediato. Era de Vera. Lo abrí despacio, no por curiosidad, sino por precaución. Dentro había una sola hoja. Sin saludo. Sin firma. Solo 5 palabras, en su cursiva inconfundiblemente elegante. Me equivoqué. Te perdí. No era una disculpa. No realmente. No había número de contacto.
No había súplica de seguimiento. Solo eso. Y, de algún modo, me golpeó más fuerte que cualquiera de sus mensajes de voz gritados o ataques legales. Me senté con la nota un rato. Luego me levanté, caminé hasta el diario que aún descansaba en mi estantería, el mismo que leí junto a la cama de papá, y deslicé la nota en la contraportada. Sin ceremonia. Sin cierre. No pertenecía a la basura, pero tampoco a mi pared. Más tarde esa semana, volví a visitar el jardín. El árbol ya había perdido la mayoría de sus hojas. Su corteza estaba más oscura, húmeda por la lluvia invernal. Bajo él, la placa con el nombre de papá seguía limpia, el grabado firme. Alguien había colocado una tarjeta plastificada junto a la placa. Me agaché para leerla. Fuiste amado, incluso cuando fuiste olvidado. No había firma. Nadie cerca. Solo ese mensaje, cuidadosamente clavado en la tierra. No lloré. En su lugar, me senté un rato en el banco de madera cercano, respirando el aire húmedo y el aroma de las matas de romero. Cuando regresé a casa, herví agua para el té y me dirigí a la cocina. Al abrir el armario, noté algo nuevo en la nevera, una nota adhesiva amarilla. La letra era mía, pero las palabras habían surgido solas, escritas en un momento de quietud la noche anterior. Ama con fuerza. Protege en silencio. Márchate cuando llegue el momento. Deslicé el dedo por el borde del papel. Y lo dejé ahí. No necesitaba ser profundo. Solo necesitaba ser verdadero. Y en esa cocina silenciosa, junto a la chaqueta que siempre sería suya, sentí que algo se había desplazado. No una sanación dramática. No una liberación grandiosa. Solo un suspiro. Uno profundo. Uno que ya no necesitaba contener. A veces, la familia no es quien comparte tu sangre. Es quien está presente cuando importa. Actualización final. Hola a todos. Habían pasado 18 meses. El mundo seguía su curso, como siempre lo hace, pero dentro de mí algo se había asentado. No se trataba de olvido. Era otra cosa. Una especie de paz que no viene del cierre, sino de haber convivido lo suficiente con la herida como para dejar de temerle. El apartamento seguía siendo el mismo, aunque ahora las paredes tenían menos ecos. Menos sombras prestadas. Había fotos nuevas, sí, pero también huecos que decidí no llenar. Junto a la puerta seguía colgada la chaqueta de papá, la misma que olía a viento frío y a memoria. No la toqué en todo ese tiempo. No hizo falta. Su presencia bastaba. El Fondo Dignidad George Ramos había crecido. Más de 40 pacientes habían recibido asistencia, medicamentos, abrigo, compañía. Algunos partieron sin que nadie los reclamara. Pero no lo hicieron solos. Y eso era suficiente. La fundación ya no era solo un homenaje. Era una promesa viva. Una mañana de marzo, mientras revisaba unos informes, recibí una carta manuscrita de uno de los veteranos a los que ayudamos. Decía, gracias por recordarme que aún valgo algo. No por lo que hice, sino por lo que soy. Cerré el sobre con los ojos húmedos. Papá habría entendido. Habría asentido en silencio, con esa leve sonrisa que solo él sabía dar cuando algo tenía sentido sin necesidad de explicarlo. Vera y Cassian nunca volvieron a llamar. No los busqué. No los extrañé. El dolor que provocaron no desapareció, pero dejó de dirigir mi brújula. A veces, lo que se rompe no se repara. Solo se acepta. Papá falleció 3 meses después de la audiencia, mientras dormía. Lisa, la enfermera, me llamó a las 4:12 de la madrugada. Cuando llegué al hospital, aún sostenía el diario entre las manos. Lo había tenido cerca hasta el final. No hubo gritos. No hubo grandes despedidas. Solo un cuerpo tranquilo y una historia que había llegado a su punto final. Lo enterré en silencio, sin ceremonia pública. Bajo el mismo roble del jardín de veteranos. El mismo donde, meses después, volví a sentarme, con un termo de café negro entre las manos. Cerré los ojos. Escuché el viento entre las ramas secas. Y le susurré, no te prometí grandes cosas, papá. Solo prometí que no estaría solo. Y cumplí. El tiempo no curó todo. Pero me enseñó que el amor verdadero no siempre hace ruido. A veces se escribe en libretas viejas, se cuelga en percheros, se planta en jardines olvidados. Y permanece. Historia 2. Mi esposa intentó mantener la audiencia de divorcio en secreto.
Sin lágrimas, solo amenazas. Así que puse una grabación que dejó atónitos a todos. Hola a todos. Me llamo Derek Hawthorne. Aquella tarde estacioné mi camioneta en la entrada. El sol proyectaba sombras alargadas sobre la puerta del garaje. Mientras ésta se abría con su chirrido metálico de siempre, una sensación extraña me tensó el cuerpo. Aprendí hace mucho a confiar en ese tipo de presentimientos. El garaje siempre había sido mi refugio. Un espacio de paz, lejos del ruido del mundo. Pero ese día, Amanda estaba allí, como si fuera su territorio. Apoyaba con descaro sus dedos perfectamente cuidados sobre el brazo tatuado de Rico Vega. Lo reconocí al instante. Era ese luchador de MMA local, fanfarrón, que aparecía en carteles por toda la ciudad. Verlo en mi garaje, usando mi camiseta favorita de Metallica, fue como recibir una puñalada por la espalda. Amanda me miraba con frialdad, sin un ápice de emoción. Nada quedaba de aquella mujer que solía besarme antes de cada despliegue. Tenemos que hablar, soltó, con voz cortante. Salí del vehículo despacio, sin apartar la vista de Rico. Mi entrenamiento militar se activó de inmediato, analicé rutas de salida, objetos potencialmente útiles, amenazas. Estaba listo para lo que fuera. ¿Hablar de qué? Pregunté sin alterarme, aunque por dentro era un resorte a punto de saltar. Me voy, dijo levantando el mentón con arrogancia. Llevo 8 meses con Rico. El lunes presento el divorcio. 8 meses. No reaccioné. Pero las fechas encajaban, justo cuando empezó con las clases de yoga, las noches con amigas, y dejó de mirarme como antes. Rico dio un paso adelante y se tronó los nudillos. Su sonrisa era pura provocación. Desaparece, soldadito, o acabarás en el hospital, espetó con su acento grueso y seguro de sí. Ahora está con un hombre de verdad. Solté una risa seca. No había humor en mis ojos. ¿Peleas en jaulas? Qué tierno, le dije mientras me arremangaba la camisa, dejando ver las cicatrices que la luz apenas rozaba. Metralla, cuchillos, heridas reales. No de espectáculo. Pasé 15 años en Afganistán. Conozco 47 formas de dejarte fuera de combate solo con mis manos. Rico atacó primero, confiado. Pero respondí sin esfuerzo. Atrapé su muñeca en pleno movimiento, la giré y en segundos lo tenía en el suelo, con el brazo en un ángulo nada natural. Apliqué la presión justa. Solo la necesaria para que entendiera lo cerca que estuvo del hospital. Amanda gritó. Yo no dije nada. Esta es mi casa, dije en voz baja. Si quieres irte, hazlo. Pero no vuelvas a amenazarme aquí dentro. Lo solté. Él retrocedió de inmediato, sujetándose la muñeca. Amanda me miró con odio. Están enfermos los dos. Me voy a quedar con la mitad de todo, Derek. La casa, los ahorros, tu bendita camioneta. Que tu abogada hable con la mía, le respondí sin levantar la voz. Pero si vuelves a traer músculo para intimidarme, asegúrate de que al menos haya estado en una pelea de verdad. Escuché el motor del coche alejarse. Y lo último que vi fue la mirada de Amanda, llena de rabia. Me quedé allí, en silencio, observando la mancha de aceite donde Rico se había estrellado. 15 años desperdiciados me cayeron como una losa encima. Caminé hasta el banco de trabajo, abrí el cajón y saqué el teléfono satelital que no había tocado en años. ¿Quieren guerra?, murmuré. Eligieron al hombre equivocado. Recordé cuando la sonrisa de Amanda era lo primero que venía a mi mente cada mañana. Lo último que veía antes de subir a un avión militar. Al principio, nuestro matrimonio se basaba en respeto mutuo y confianza. Ella era maestra de infantil. Dulce, paciente, siempre apoyándome. Me despedía con lágrimas, jurando mantenerlo todo firme mientras yo cumplía con el deber. Durante años creí que su amor era tan sólido como nuestros votos. Pero el tiempo cambia a la gente. Tras mi tercer despliegue, empezó a lanzar pequeñas críticas. ¿Por qué no consigues un trabajo normal?, decía. Para el cuarto, su resentimiento ya era puro veneno. Amas más al ejército que a mí, me escupió una vez, en una videollamada. Intenté calmarla, pero cada charla era un juicio. La mujer con la que me casé se desvanecía. En su lugar había alguien que veía mi servicio no como sacrificio, sino como excusa. La primera vez que escuché el nombre de Rico Vega fue de pasada, en una llamada cualquiera. Amanda había comenzado yoga. Él a veces aparecía en los eventos de caridad.
Rico era una figura llamativa en nuestro pequeño pueblo. Le encantaba la atención, se jactaba de su carrera en las artes marciales mixtas y conquistaba al público con ese aire de chico malo. Mientras yo estaba a miles de kilómetros, Amanda comenzó a sentirse atraída por la emoción que Rico le prometía. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a notar cambios sutiles pero preocupantes en su comportamiento. Su teléfono, que solía dejar sobre la encimera de la cocina sin reparo, ahora siempre lo colocaba boca abajo. Incluso se lo llevaba al baño cada vez que se duchaba. Las noches con amigas se hicieron más frecuentes, y regresaba tarde, oliendo a perfumes caros que nunca había usado conmigo. Aparecieron prendas nuevas en su armario, demasiado costosas para sus hábitos habituales. Quise creer en sus excusas, nuevas amistades, pasatiempos, la necesidad de sentirse joven otra vez. Pero mis instintos, afinados tras años en zonas de combate, me decían que algo no cuadraba. La traición, como descubrí después, iba mucho más allá de una aventura. Amanda y Rico no se habían limitado a iniciar un romance imprudente. Habían diseñado un plan meticuloso para desmantelar mi vida pieza por pieza mientras yo seguía en el extranjero. Amanda presentó reportes preliminares alegando que tenía comportamientos erráticos y violentos. Empezaron a circular acusaciones falsas de violencia doméstica, creando silenciosamente la imagen de un hombre peligroso, afectado por trastorno de estrés postraumático. Para cuando regresé a casa, ya había sembrado suficiente duda entre los vecinos, los amigos e incluso la policía local como para que su historia pareciera creíble. El golpe más doloroso llegó cuando supe que, de alguna manera, Amanda había obtenido información clasificada sobre mi historial militar, detalles sobre mi baja, mis misiones e incluso un incidente altamente delicado con un antiguo comandante. Todo eso había acabado en manos de su abogado. Pretendían usarlo como arma, chantajeándome para que renunciara a la mayoría de nuestros bienes compartidos bajo la amenaza de exponerme públicamente. Amanda no solo me dejaba. Estaba convirtiendo mi propia vida, mis sacrificios, en un instrumento para destruirme. Sentado solo en mi taller, al comprender la magnitud de su traición, sentí un cambio dentro de mí. El dolor que esperaba no llegó. En su lugar, mi ira se enfrió, afilándose hasta convertirse en algo mucho más peligroso. Esto no era un simple divorcio. Amanda me había declarado la guerra, arrastrando mi nombre, mi honor y mi servicio por el barro para su propio beneficio. Clavé la mirada en el teléfono satelital que descansaba sobre el banco de trabajo. Mi mente ya trabajaba en estrategias y contactos. Esto ya no es un corazón roto, murmuré, con la voz firme y controlada. Esto es una guerra, y ella no tiene idea de con quién se ha metido. Permanecí en el taller mucho después de que el sol desapareciera. La luz del techo se reflejaba sobre el concreto manchado de aceite. Pensaba con la misma calma metódica con la que lo hacía en Afganistán, despacio, calculado, sin margen de error. Si Amanda y Rico querían guerra, la tendrían. Pero yo la libraría como sabía hacerlo. Las guerras no se ganan con furia. Se ganan con estrategia. Extendí la mano hacia el teléfono satelital. Su superficie metálica y fría me recordó la vida que una vez viví. Los viejos contactos nunca desaparecen del todo. Solo esperan en las sombras, listos para responder cuando se les necesita. La primera llamada fue para Tommy Kowalski. Sirvió conmigo en 3 despliegues. Un hombre que había cambiado la estructura del ejército por el caos rentable del sector privado. Cuando respondió, su voz conservaba la misma confianza tranquila que recordaba. «Suenas como el demonio, sargento», dijo, usando mi antiguo rango. No perdí tiempo con saludos. Necesito un favor fuera de los registros. Antecedentes profundos, Amanda Hawthorne y Rico Vega. Quiero todo. Cuentas bancarias, conexiones criminales, registros offshore. Si han estornudado en los últimos 6 meses, quiero saberlo. Tommy no titubeó. Dame 72 horas. Y cumplió su palabra. 2 días después, ya tenía el informe. Me senté en el banco de trabajo y comencé a revisar los archivos que me había enviado. Resultó que Rico Vega no era solo un luchador buscando fama. Estaba dirigiendo una red de protección encubierta desde su gimnasio, intimidando a negocios locales para que le pagaran por una seguridad que no necesitaban. Los videos que Tommy incluyó mostraban a Rico golpeando a un comerciante que se había negado a pagar. Amanda, mientras tanto, estaba blanqueando su dinero sucio desde su empleo en la clínica dental. Utilizaba la información de los pacientes para generar facturas falsas y desviar el dinero a cuentas offshore bajo identidades falsas. Pero el hallazgo más interesante no era criminal.
Era personal. Rico tenía una hermana menor, María Vega, estudiante de medicina con una beca universitaria. Estaba limpia, no involucrada en los asuntos turbios de su hermano. Y, por lo que mostraban sus registros financieros, no tenía idea de cómo Rico pagaba su matrícula. Rico podía fingir dureza en una jaula, pero las notas de Tammy lo dejaban claro: todo matón tiene algo que perder. Esa fue su frase exacta en el informe. Me recosté en la silla mientras digería la información. Ese punto débil de Rico era justo lo que necesitaba. Con mis enemigos expuestos, comencé a preparar la trampa. Las guerras se ganan obligando al enemigo a sobreextenderse, a dar un paso en falso hacia su propia caída. Durante los 3 días siguientes, me dediqué a sembrar pistas falsas. Creé registros financieros ficticios que mostraban que había recibido un gran bono de combate y que sufría de inestabilidad mental. Dejé suficientes migajas en mis archivos públicos y conversaciones privadas para que Amanda las descubriera. Incluso fingí una pequeña discusión con un vecino, asegurándome de que los amigos de Amanda estuvieran cerca para oírlo. Quería que los rumores sobre mi supuesto desequilibrio se propagaran. Y funcionó más rápido de lo que esperaba. Hambrienta de ventaja, Amanda solicitó una orden de manutención infantil de emergencia esa misma semana. Su abogado alegó que yo representaba un peligro para mí mismo y para otros, exigiendo $10,000 mensuales y el congelamiento inmediato de mis cuentas principales. Sentado en mi banco de trabajo, con un vaso de whisky en la mano, solté una sonrisa irónica mientras leía la notificación legal. Cada movimiento que Amanda hacía apretaba más la red que yo había construido. No tenía idea de que cada archivo, cada firma, cada conversación estaba siendo grabada y documentada. Perfecto, murmuré mientras dejaba el vaso sobre la mesa. Cuanto más te muevas, Amanda, más profundo caes. Esto ya no se trataba de un corazón roto. Se trataba de desmantelarlos pieza por pieza, hasta que no quedara absolutamente nada. El casino Riverside zumbaba con la expectación del público. Las luces parpadeaban sobre el mármol pulido mientras la gente se amontonaba alrededor del ring. Caminé entre el caos sin ser notado, mezclándome con el personal con una chaqueta blanca impecable de camarero. Años desplazándome por territorios hostiles hacían que pasar seguridad me resultara casi demasiado fácil. Nadie me miró 2 veces. Solo era otro empleado más, llevando bandejas de bebidas caras. Pero detrás de la expresión tranquila, mi mente estaba enfocada como en una misión. Cada paso, cada giro, todo estaba calculado. Aquella noche, el mundo de Rico Vega se derrumbaría. Amanda lo presenciaría sin siquiera darse cuenta de lo cerca que estaba del hombre que lo había orquestado todo. Junto al ring, Amanda brillaba con un vestido rojo que claramente no se correspondía con el salario de una asistente dental. Apoyada sobre la valla, sonreía para las cámaras, animaba a Rico como si ya estuviera celebrando su victoria sobre mí. Se veía radiante, segura, como alguien que de verdad creía haber vencido a todos. Me detuve un instante entre la multitud para observarla. Hubo un tiempo en el que esa sonrisa significaba hogar. Era genuina, cálida. Ahora se veía fría, pulida, vacía. La sonrisa de alguien adicta a ganar, sin importar el costo. Mientras Amanda absorbía la atención, me deslicé más allá de 2 guardias distraídos y me dirigí hacia la zona de los luchadores. Años de experiencia me enseñaron a moverme como si perteneciera al lugar. Nadie me detuvo mientras pasaba por los pasillos restringidos. El vestuario de Rico estaba lleno de voces. Su equipo reía mientras le vendaban las manos. Empujé la puerta con un gesto firme. Revisión de seguridad, anuncié con voz neutra y profesional. Apenas me prestaron atención antes de volver a lo suyo. La sonrisa de Rico se amplió al verme. Vaya, soldadito, dijo con tono burlón. ¿Vienes a verme coronarme campeón? Su acento de Boston arrastraba la misma arrogancia que había escuchado en mi garaje semanas atrás. No mordí el anzuelo. Saqué el móvil del bolsillo, y con un solo gesto, lo cambié todo. En realidad, dije con calma. Vengo a entregarte esto. La pantalla del teléfono se iluminó con un video borroso, Rico y 2 asociados del gimnasio golpeando a un comerciante en su oficina, exigiéndole el pago por una protección que no necesitaba. La fecha era clara. 1 mes atrás. La sonrisa de Rico se desvaneció. ¿De dónde sacaste eso? Del mismo sitio de donde obtuve esto, respondí, deslizando hacia las fotos de Amanda falsificando registros en la clínica dental, canalizando dinero hacia cuentas offshore. Dejé que las imágenes hablaran por sí solas, el tiempo justo para que las asimilara.
Al FBI le encantaría ver esto, sobre todo si el nombre de tu hermana está vinculado. La cara de Rico se endureció, pero sus ojos lo traicionaron. Deja a María fuera de esto, espetó. Es una buena chica, le dije con firmeza. Estudia medicina, tiene una beca completa. No tiene idea de que su hermano mayor está pagando su futuro con dinero manchado. Pero si estos archivos llegan a las manos adecuadas, su beca no valdrá nada cuando su nombre se vea envuelto en una investigación. Rico dio un paso adelante, los puños tensos. No retrocedí. Vamos, le dije. Pega otra vez, a ver si te va mejor esta vez. Pero esto ya no va de muñecas rotas. Ahora va de decisiones. O te dejas caer en el tercer asalto y desapareces después de esta noche, o lo quemo todo, tu reputación, la libertad de Amanda y el futuro de María. Decide con cuidado. Por primera vez, Rico parecía realmente asustado. El luchador engreído se desinfló. Su confianza se desmoronó. «Estás loco», murmuró. «No», respondí, guardando el teléfono en mi chaqueta. «Soy meticuloso». Rico bajó la mirada, respirando con dificultad. Finalmente asintió, resignado. «Está bien. En el tercero. Luego me voy». Hombre inteligente, ajusté mis puños, girándome hacia la puerta como si nada hubiera ocurrido. Considéralo tu única advertencia. Si vuelves a traicionarme, nadie te encontrará antes que yo. Al salir del vestuario, el bullicio y las risas se desvanecieron tras de mí. Me perdí entre la multitud, sereno y enfocado. La primera ficha había caído. Y antes de que terminara la noche, el imperio de mentiras de Amanda empezaría a desmoronarse ante sus propios ojos. Los vítores se convirtieron en abucheos cuando Rico cayó al suelo en el tercer asalto. Se desplomó tras recibir un golpe que apenas rozó su barbilla. El árbitro intervino agitando los brazos, pero yo podía ver la falta de convicción en su actuación. Era una farsa. Cualquiera con experiencia lo notaría. El estadio hervía de indignación. Los fans gritaban acusaciones de fraude. Yo, en cambio, me mantuve tranquilo entre la multitud, observando el caos como quien contempla una obra completada. Era exactamente lo que había planeado. Rico había cumplido su parte. Al amanecer, su reputación estaría arruinada y su carrera acabada. Sabía que desaparecería mucho antes de que los promotores o la comisión atlética pudieran siquiera iniciar una investigación. Rico Vega acababa de pelear el último combate de su vida. Y Amanda pronto descubriría lo que significa apostar por el hombre equivocado. Al amanecer, Rico había desaparecido. Su Dodge Challenger se desvaneció del garaje del casino, su apartamento quedó vacío durante la noche y su gimnasio cerrado, con un cartel escrito a mano pegado en la puerta, cerrado hasta nuevo aviso. La ciudad hervía de rumores. Las cadenas deportivas especulaban sobre apuestas ilegales y combates amañados. Pero Amanda tenía problemas mucho más graves. La encontré esa misma tarde en el estacionamiento del casino, caminando de un lado a otro como un animal acorralado, gritando histéricamente por teléfono. Su voz temblaba de pánico mientras chillaba sobre cuentas congeladas y transferencias bloqueadas. No se dio cuenta de que estaba allí, hasta que hablé. ¿Día difícil?, pregunté con tono tranquilo, casi casual. Amanda se giró de golpe. Su rostro estaba pálido, una mezcla de furia y miedo. «Tú hiciste esto, ¿verdad?», espetó. «Mis cuentas están congeladas. El banco dice que las marcó el FBI. ¿Fuiste tú?». «Yo». Interrumpí con serenidad. «Yo no toqué tus cuentas. Solo redirigí todo lo que robaste al lugar correcto. Veteranos, líneas de ayuda en crisis, programas de rehabilitación. Todo a tu nombre. La gente va a pensar que eres una heroína, Amanda. Todo un cambio, considerando lo que realmente eres». Sus labios temblaron mientras la rabia luchaba con la desesperación. «No puedes hacer esto. Ese dinero era mío. Era nuestro», la corregí. «Pero lo usaste para financiar un esquema criminal. Considéralo una donación. Siempre quisiste sentirte importante. Ahora estarás en cada comunicado de prensa como la generosa benefactora que lo entregó todo». Su teléfono se le resbaló de la mano cuando tropezó hacia mí. Su expresión se desmoronó. «Por favor, Derek. Podemos arreglar esto. Cometí errores, pero podemos solucionarlo. Solo detén esto antes de que sea demasiado tarde». Saqué mi teléfono del bolsillo y presioné un botón.
Su propia voz llenó el aire, nítida e incriminante, hablando sobre lavado de dinero y facturas falsas con Rico. Sus ojos se agrandaron de horror al escuchar la grabación. ¿Me grabaste?, susurró. Grabo todo, le respondí con frialdad. El FBI recibirá esto si intentas cualquier otra cosa. Así que hazlo. Llama a tu abogado. Llama a la policía. A ver cómo te va. Sus hombros se hundieron, y por primera vez la vi derrotada. Me arruinaste, dijo en voz baja. No, repliqué con voz de hielo. Tú te arruinaste sola. Yo solo me aseguré de que pagaras por ello. Metí la mano en el bolsillo una última vez y saqué mi anillo de bodas. Lo dejé caer a sus pies. Declaraste la guerra, Amanda. Y yo no pierdo guerras. Amanda se desplomó contra una columna de concreto, sollozando, abrazando el anillo mientras me alejaba. El sonido de su llanto quebrado me siguió a través del estacionamiento. Pero dentro de mí solo había silencio. No sentía felicidad. Ni siquiera ira. Solo la satisfacción serena de una misión cumplida. La tormenta que Amanda había intentado controlar finalmente la aplastó. Y ya no había escapatoria. En menos de una semana, los investigadores federales incautaron todas las cuentas vinculadas a su esquema fraudulento de facturación dental. Los noticieros comenzaron a informar sobre su implicación en una red local de lavado de dinero, conectándola directamente con el esquema de protección de Rico Vega. El FBI allanó su lugar de trabajo, recolectó archivos, computadoras e incluso entrevistó a pacientes cuyos nombres se habían utilizado para crear facturas falsas. La imagen de Amanda apareció en las noticias locales bajo el titular: gerente de clínica dental acusada en investigación de fraude multilateral. Alguna vez disfrutó ser el centro de atención, luciendo ropa cara, alardeando de su buena fortuna. Ahora su nombre aparecía en todos los canales, por todas las razones equivocadas. Me senté en silencio durante la audiencia mientras Amanda entraba encadenada a la sala del tribunal. Su postura, antes perfecta, ahora se veía vencida, encorvada. Evitó mirarme, pero yo no aparté la vista. Mi presencia era intencional. Un recordatorio viviente de todo lo que había desperdiciado. Cuando llegó mi turno de testificar, no levanté la voz. No dejé que la rabia deformara mis palabras. Hablé con la misma calma y precisión que usaba en los informes militares. Expliqué cada transacción fraudulenta, cada conversación grabada, cada paso que Amanda había dado para destruirme. El fiscal fue directo en sus preguntas, y mis respuestas no dejaron dudas sobre quién había diseñado todo el plan. Ella no solo ayudaba a Rico Vega, dije con claridad. Ella organizaba las cuentas, creaba identidades falsas, se aseguraba de que el dinero circulara sin dejar rastro. Rico amenazaba. Amanda coordinaba. Ella era el cerebro detrás de todo. Amanda se derrumbó a mitad del proceso. Lloraba, rogándole al juez que creyera que había sido manipulada por Rico. Pero las pruebas que entregué, grabaciones donde se la escuchaba presumir lo fácil que era mover dinero a través de la clínica, destrozaron cualquier posibilidad de clemencia. Cuando el juez finalmente leyó la sentencia, la sala quedó en silencio. Amanda Hawthorne fue condenada a 12 años en prisión federal. Por fraude, robo de identidad y conspiración. Tendría derecho a libertad condicional tras cumplir 8. Dudaba que Amanda pudiera resistir tanto tiempo en un lugar donde los criminales tienen su propio sentido de la justicia. La caída de Rico fue mucho más rápida y pública. Los videos en los que golpeaba a comerciantes para extorsionarlos se propagaron en línea como fuego descontrolado. La Comisión Atlética Estatal lo vetó de todos los combates sancionados, le quitaron la licencia, los gimnasios locales cortaron lazos, sus patrocinadores se retiraron, y los mismos aficionados que alguna vez celebraron sus espectaculares knockouts ahora lo llamaban cobarde y tramposo. Su nombre se volvió sinónimo de escándalo, su carrera prometedora reducida a cenizas. Días después de perder su última pelea, Rico desapareció. Algunos decían que había huido a México. Otros, que se escondía en Sudamérica bajo una identidad falsa. Escuché todos los rumores, pero no sentí la necesidad de confirmar ninguno. Rico ya no importaba. Su vida se había desmoronado, no por mi mano, sino por su propia codicia y estupidez. Esa noche, me senté en mi taller con un solo vaso de whisky. El zumbido tenue del ventilador en el techo era el único sonido. El anillo de bodas ya no estaba. La mancha donde Rico había caído en el suelo del garaje se había limpiado hacía tiempo, pero los recuerdos permanecían. Miré las herramientas sobre la mesa de trabajo.
Eran las mismas con las que alguna vez construí muebles para Amanda. Las mismas manos que durante años habían protegido su futuro, ahora habían desmantelado todo lo que ella había edificado para destruirme. Levanté el vaso lentamente, contemplando el líquido ámbar como si contuviera todas las respuestas a las lecciones más duras que la vida me había dado. Algunas guerras terminan con tratados, murmuré. Pero esta terminó con rendición. No había alegría en mi voz. Tampoco arrogancia. Solo una frialdad profunda. Amanda ya no existía en mi vida. Rico era apenas un espectro. Y yo tenía mi vida de vuelta. No la misma que antes, sino una forjada en fuego y traición. Al terminar el trago, me permití una pequeña sonrisa, cansada pero verdadera. La misión estaba completa. La guerra, por fin, había terminado. Los meses siguientes fueron tranquilos. Casi inquietantemente tranquilos. Llené mis días con un propósito real, me ofrecí como voluntario en fundaciones de veteranos, ayudé a organizar eventos para soldados heridos, recaudar fondos, reconstruir. Mi nombre empezó a circular en círculos donde el honor todavía significaba algo. No buscaba reconocimiento. Pero familias que habían perdido a padres y hermanos en combate me escribían cartas, agradeciéndome por ayudarles a recuperar fondos robados o conectarlos con los recursos adecuados. Por primera vez en muchos años, sentí que mi servicio volvía a importar. No en el campo de batalla, sino en la vida de aquellos que ya lo habían dado todo y luego fueron olvidados. Pasaba largas tardes en el taller, fabricando muebles para subastas benéficas. El acto de moldear la madera con mis propias manos me anclaba al presente. Me recordaba que crear también es tan importante como destruir. A veces, mientras lijaba una pata de silla o pulía una mesa, pensaba en Amanda. No con ira. Con una aceptación fría. Lo que habíamos compartido se había roto mucho antes de que me traicionara. La mujer que solía esperar junto a la ventana a que yo volviera, ya no existía. Esa Amanda murió el día que eligió a Rico por encima de la lealtad. La codicia por encima del amor. Supe de su destino a través de conocidos en común. La habían trasladado a una prisión federal en otro estado. La vida ahí dentro no había sido amable. Sin Rico para protegerla, sin dinero para comprar influencias, se convirtió en solo una reclusa más, devorada por un sistema que no perdona a los débiles. Se rumoreaba que pasaba la mayoría de los días en aislamiento, quebrada por la realidad, su encanto y manipulación ya no servían de nada. Personas que una vez llamó amigas cortaron todo contacto. Nadie quería asociarse con una convicta por fraude. Incluso su propia familia dejó de responder sus cartas. No sentí satisfacción por su sufrimiento. Solo la inevitable consecuencia. Algunas traiciones simplemente no tienen retorno. Una noche lluviosa, estaba en mi taller con una taza de café cuando el teléfono satelital vibró. El número era familiar. Respondí sin pensarlo. Hawthorne, dije. La voz de Tommy Kowalski chispeó por la línea. Tengo algo que te va a interesar, sargento. Hay un grupo estafando a veteranos discapacitados. Igual que el montaje de Rico, solo que más grande. Pensé que querrías participar. Me recosté en la silla, mirando al techo por un momento. En otro tiempo habría rechazado una oferta así. Habría intentado construir una vida lejos de las sombras. Pero ahora lo sabía. Algunas guerras no se libran en el extranjero. Viven aquí. En barrios tranquilos. En oficinas respetables. Dirigidas por gente que se aprovecha de quienes ya lo han perdido todo. Estoy dentro, respondí finalmente. Sabía que lo dirías. Te envío los detalles, dijo Tommy antes de colgar. Me levanté, tomé la chaqueta y eché un último vistazo al taller antes de salir. Al subir a la camioneta, sentí esa calma familiar asentarse en mi pecho. La misma concentración serena que solía tener antes de una misión. Mientras conducía bajo la lluvia espesa, me dije en voz baja, con tono firme y contenido. La verdadera guerra no está en el extranjero. Está aquí. Contra los que traicionan a quienes lo sacrifican todo. Para mí, Derek Hawthorne, la misión no había terminado. Apenas comenzaba. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.